Buenas noches, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Matutina procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones, que como ustedes saben consta de 2 secciones. En esta primera sección abordamos los temas de importancia en el área internacional y en el área nacional. Comenzaremos brevemente por la parte internacional y en esta semana, desde hace ya un tiempo, todo gira alrededor de las elecciones de los Estados Unidos y en esta semana en particular, pues de la selección que ha hecho el presidente electo Donald Trump de las personas que van a formar parte de su gabinete. Se resaltan algunas designaciones importantes, por ejemplo, en el área del Medio Oriente, como es el embajador ante Israel, el enviado especial para el Medio Oriente, pero tal vez la noticia más relevante para nosotros como República Dominicana y para el hemisferio latinoamericano es la selección del primer hispano como secretario de Estado, que es el caso del senador Marco Rubio de la Florida, que aunque nació en Estados Unidos, pero es hijo de 2 padres cubanos que emigraron a los Estados Unidos, precisamente huyendo del tema de la dictadura cubana. La selección de esta persona, en primer lugar, pone de relieve a América Latina, que al decir de muchas personas, América Latina siempre ha estado ausente de lo que es la política exterior norteamericana. En esta oportunidad tenemos un doliente, alguien que lleva en su interior lo que es América Latina. También la República Dominicana en él tiene un amigo, un aliado que ha hablado en múltiples oportunidades y ha ayudado a pasar resoluciones en favor de la República Dominicana. Y en tercer lugar, su presencia fortalece todo lo que es la democracia y la transparencia contra los regímenes totalitarios que en este momento permanecen a contracorriente en el continente, sojuzgando los derechos y las libertades de sus respectivos ciudadanos. Obviamente hablamos de Nicaragua, el tema de Venezuela, ¿verdad? Y Cuba, no hay que decir mucho sobre eso. Entonces, en el área internacional tal vez sería lo más relevante, porque las gestiones de paz continúan todavía en conversaciones. Tal vez importante resaltar que los Estados Unidos le pidieron a Qatar que expulsara a la dirección de Hamás de su territorio y Qatar así se lo pidió. Ahora habrá que ver en qué lugar termina este grupo terrorista asesino que lo constituye Hamás y lo constituye también Hezbollah. En el orden nacional, pues bueno, podemos resaltar algunas temas de importancia, como el caso de que ya se conoció en primera lectura, fue conocido por el Senado, las modificaciones a la ley 124, que es importante, porque era una solicitud de la sociedad que se había hecho durante mucho tiempo, que se modificara, y además esa ley permite que de otra manera pues se haga un centro de inteligencia, una dirección nacional de inteligencia, en donde se centre todo lo que es la parte de inteligencia para la República Dominicana, que es algo necesario que lo tienen los demás países. Mientras tanto, continuamos. Hay algo que yo quiero resaltar que involucra al sector privado, pero antes de eso quiero referirme a una conferencia que precisamente en el día de hoy, grabamos los jueves, salimos los viernes a las 10 de la noche, se realiza acerca de las MIPYMES, lo que son la pequeña y mediana empresa en el país, un seminario que realiza también el Ministerio de Industria y Comercio, y se habla sobre el éxito de las MIPYMES, lo que representan las MIPYMES para el país, algo importante y al que le ha dedicado mucha atención el gobierno del presidente Abinader,
y la atención también del ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, el licenciado Víctor Bisonó. Vaya hacia él nuestros parabienes por las noticias que estamos recibiendo de los resultados que ha tenido la implementación de las MIPYMES en todas las esferas, y su importancia de lo que eso representa. Quiero también referirme, para terminar esta primera parte e ir a la segunda, en donde vamos a entrevistar al embajador Yasser Román, quien es embajador en la Cancillería y al mismo tiempo fue anteriormente viceministro de Asuntos Consulares, y con quien vamos a conversar acerca de un evento que tuvo lugar la semana pasada en la República Dominicana, del Centro de Atención de Políticas Públicas, y con la Fundación Democracia y Desarrollo y la Fundación también de Mario Vargas Llosa, en la que se reunieron una serie de expresidentes que lo comentamos por otros medios, pero queremos ver la importancia de lo que eso representa para el país. Pero antes de eso, quisiera resaltar como parte de las noticias nacionales el hecho de que los guardianes Costa Sur de Casa de Campo se convirtieron en la primera firma, la primera empresa de seguridad privada en el país en recibir la certificación de calidad internacional, la norma internacional de gestión de operaciones ISO 18788-2015. Esa empresa de guardianes, con eso significa que esa empresa logró cumplir las normativas establecidas que permiten la ejecución de funciones y tareas de seguridad ajustada a las buenas prácticas de negocio y manejo de riesgos al brindar un servicio de alta competencia. Vayan nuestras más sinceras felicitaciones, porque eso significa que las personas y los huéspedes que visitan Casa de Campo tienen a su servicio una empresa que privilegia el compromiso que tienen con la vocación de servicio de los guardianes de Costa Sur, de ofrecer a los huéspedes y a los propietarios de villas y los huéspedes que tienen de Resort Casa de Campo una seguridad todavía más completa. Vayan nuestras felicitaciones al Central Romana Corporation, en este caso al doctor Leo Matos, quien fue vicepresidente de operaciones, quien dio la noticia, y nuestras más sinceras felicitaciones, reitero de nuevo, a Casa de Campo. Pues después de la pausa seguimos amigos con nuestra segunda sección y la entrevista ya prometida con el embajador Yasser Román. Bien amigos, nos encontramos en la segunda sección de comentarios y reflexiones. Hoy de nuevo nos visita el distinguido amigo y diplomático Yasser Román, actual embajador en el MIREX, y fue también viceministro encargado de asuntos consulares con anterioridad, pero es una persona conocedora del ámbito internacional, que además conjuga esas funciones con otra que es lo que nos motiva a traerlo acá, que es la de más o menos director ejecutivo del Centro de Análisis de Políticas Públicas, que es un centro de pensamiento que fundó en el año 2007 el hoy ministro de Comercio y de MIPYMES, el licenciado Víctor Bisonó, como un aporte a la sociedad dominicana, y que año tras año ese centro de análisis de políticas públicas, mejor conocido por sus siglas CAP, siempre se preocupó en traer a alguien para hablar de temas justamente de políticas públicas y de gobernabilidad durante mucho tiempo. La semana pasada, el jueves 7 justamente, se celebró el segundo encuentro regional que
que lo auspició, tuvo como anfitrión el CAP aquí en República Dominicana, pero también estaba la Fundación Democracia y Desarrollo, que fue una fundación que ha sido creada por una serie de expresidentes de la República, entre ellos su principal motor, el hoy fenecido Sebastián Piñera, que era presidente de Chile. En esta oportunidad nos visitaron, si mi memoria no me falla, entre otros, el presidente Iván Duque, el expresidente de Colombia Iván Duque, estuvo el expresidente Mariano Rajoy de España, estuvo el expresidente Felipe Calderón de México, los expresidentes Mahuad y Lasso de Ecuador, estuvo Jorge Tutu Quiroga de Bolivia, estuvo la viuda del señor Piñera, que tuvo la gentileza también de asistir, el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Espero que no se me escape ninguno de los presidentes que asistieron. Así es, y bueno, por la vía satelital, ya que debido a sus responsabilidades presidiendo la fundación de la FIFA, finalmente no pudo estar presente Mauricio Macri de Argentina, pero envió su mensaje, y desde luego la contraparte local, aunque no formó parte del panel porque le gusta más escuchar que hablar en este tipo de escenarios, el expresidente Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, que estuvo presente. Y la contraparte local sí, con un mensaje central, el presidente de nuestra República Dominicana, Luis Abinader. ¿Cómo yo veo eso? Y por eso quiero hacer la pregunta. ¿Cómo yo veo ese encuentro regional? Veo primero como un aporte, porque se hicieron 3 paneles que hablaron sobre distintos aspectos que enriquece la democracia representativa, pero también el sistema democrático, la transparencia, la gobernabilidad. Se habló del tema de Venezuela, que era un tema importante por la conculcación de las libertades en Venezuela y por el tema de la democracia. Pero además veo ese encuentro, como lo manifestó el presidente Duque, como una especie de apoyo precisamente al gobierno dominicano, a la estabilidad, al faro de estabilidad que representa la República Dominicana, estabilidad, crecimiento, desarrollo que representa la República Dominicana hoy en día, bajo la presidencia del presidente Luis Rodolfo Abinader, quien tuvo también la gentileza de dirigirse al público y habló, entre otras cosas, la frase que más me impactó fue la que él dijo, que República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, siempre estará del lado de la democracia, y eso fue algo importante. ¿Qué significa esa presencia para el país? ¿Qué significó para el CAP y para el resto del país la presencia de tantos expresidentes con incidencia y con una obra de gobierno tan importante como la que cada uno de ellos legaron al país? Claro, desde luego siempre agradeciendo la invitación a conversar con una persona a quien he admirado toda mi vida, con una audiencia que yo sé que valora bastante este tipo de intercambios, pero para profundizar un poco sobre lo que es el Centro de Análisis para Políticas Públicas que fundó mi mentor Víctor Ito Bisonó en el año 2007. Ya yo estaba de su lado en ese momento como ayudante legislativo en la Cámara de Diputados. Se reconocía una realidad. Primero, América Latina y República Dominicana, de manera particular, habían superado en ese entonces la violencia política rampante que había desgarrado buena parte de nuestras sociedades. Guerras civiles, postguerras, transiciones polarizantes, que desde luego exhibían mucha pasión política, pero también mucha violencia. Ya eso no existía en el año 2007, lo cual era positivo, pero tampoco se estaba viendo una tendencia desde el punto de vista del debate en base a contenido que movía, porque desde luego podemos tener todas nuestras opiniones sobre el extremismo que abrazó a diversos actores en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, pero ideas sí había. El pragmatismo, desde luego, siempre es deseable, incluso para quienes hemos tenido experiencia de gobierno, es un guía constante. No obstante, al mismo tiempo, cuando se pierde el pensamiento, cuando sencillamente te estás dejando llevar por el día a día, eso genera frustraciones, eso genera también muchas veces el terreno fértil para que el extremismo retorne, y ya no hacia una transición democrática, sino por una imposición dictatorial. Fue lo que pasó en Venezuela, que era el eje democrático de nuestra región.
Fue lo que pasó en Nicaragua, que quizás nunca terminó siendo un gran referente, pero había superado la dictadura en 1990 y retorna en el 2007 peor que nunca, al punto de que estamos viendo lo que hoy sucede en ese país tan querido. En el 2007 se funda el CAP para servir como espacio de encuentro temático en República Dominicana. Y entonces en estos 17 años, la mitad de mi vida, yo tenía 17, justamente cuando entro al CAP con el entonces diputado Bisonó, ha servido para que muchos grandes estadistas a nivel global puedan compartir su experiencia en nuestro país, pero también para que muchos jóvenes dominicanos puedan formarse en el exterior, entre ellos yo mismo. Y en este 17 aniversario tuvimos como aliados al Grupo Libertad y Democracia, que creó en su momento el expresidente Sebastián Piñera, que Dios lo tenga en gloria, hoy coordinado por Iván Duque, pero también a la Fundación Internacional para la Libertad, que lidera todavía en estos momentos Mario Vargas Llosa, a quien le deseamos una pronta recuperación, que ha estado teniendo algunos achaques recientes, y atrajo a todos esos contrapartes que mencionamos, que compartieron justamente sus visiones en torno a la economía, en torno al comercio, en torno a la democracia, en torno a la institucionalidad, en torno a las tecnologías, para que de manera gratuita, obviamente con registro previo, alrededor de 500 personas de nuestro país en vivo, pero también otros por la vía de redes sociales, pudiesen recibir esta formación. Ahí no se cobró un centavo, porque hacemos un gran esfuerzo, un amplio esfuerzo para que estos sean espacios abiertos. Sí tengo que mencionarlo, frecuentemente cuando el ministro hoy, Bisonó, explica lo que lo motivó a fundar el CAP, él siempre recuerda las escuelas de formación de los partidos políticos. Usted habiendo tenido también la experiencia como director del Instituto de Formación del entonces Partido Reformista Social Cristiano, que servía justamente para ello. Irónicamente en Venezuela, siempre recuerdo cómo lo recibieron en IFEDEC, siendo un joven de 19 años, y siempre pensaba, bueno, esto hay que rescatarlo, pero no necesariamente tiene que ser en los partidos políticos, y es lo que hace el CAP. Y sí quiero enfatizarlo, porque lo dijo Iván Duque, lo dijo también Felipe Calderón, lo dijo Mariano Rajoy, lo ha dicho Mauricio Macri, lo enfatizó el presidente Luis Abinader, también lo enfatizó el ministro Bisonó hoy. Y quiero que me escuchen bien, República Dominicana es un faro de luz democrática en una región golpeada y acechada por el extremismo. Aquí hacen elecciones y no se refunda la patria. Aquí tenemos debates y ya no hay piedras, ni bombas, ni gas lacrimógeno, ni fuego. Hoy podemos discutir de manera civilizada, pero eso no sucede en automático. Eso no se debe a nuestra genética ni a nuestro ADN. Se debe a que en el momento clave, en el momento más sensible de la postguerra, República Dominicana tuvo un liderato moderado a la vez que severo cuando era necesario, que podía golpear a los extremistas armados, pero negociar con quienes estaban lamentablemente cegados por el fanatismo. Y se dejó ese avión listo para despegar, en el cual República Dominicana es lo que hoy tenemos, lo que admira a tanta gente, país por país, donde quiera que voy. Yo he estado en 77 países, me preguntan cómo lo logró República Dominicana, y fue justamente por esa triada con la cual fuimos bendecidos inmediatamente posterior a la guerra. Ahora lo que toca es consolidarlo, porque una persona que usted conoció, como lo fue el canciller legendario Arístides Calvani de Venezuela, él repetía en todo momento que la democracia hay que establecerla donde no está. Así es. Hay que perfeccionarla donde ya está establecida y hay que consolidarla donde ya se ha perfeccionado. En República Dominicana se estableció la democracia. Estamos en el proceso de perfección y después lo que toca es la consolidación para que esta sea la base del desarrollo. De eso se trata. Me siento muy orgulloso del país que hemos logrado y al mismo tiempo me siento muy autoexigente para que esto no sirva solamente como un encabezado de vanagloria, sino que sirva como el motor para que alcancemos la prosperidad, sin injusticias ni privilegios como la soñaron nuestros fundadores. Porque esos elogios que usted escuchó, que la audiencia ha escuchado, no deben servir para parálisis, sino para saber lo que podemos, lo que debemos y lo que merecemos lograr como país. Y además, lo que tenemos la obligación de preservar. Claro. Y de fomentar para que eso todavía mejore
y se alcance un poquito más la justicia social, porque siempre habrá espacio para el crecimiento económico, siempre lo tendremos. Lo que hay que lograr es el desarrollo, que es cuando ese crecimiento económico se traslada hacia las personas, claro, que lo hemos ido poco a poco llevando, y que el país es un faro de luz evidente en medio de este continente y de este mundo lleno de turbulencias. O sea que quería resaltar porque reuniones como esas, promovidas por el CAP, que ya lo dirige el señor ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, y el trabajo que ustedes también realizan, esos foros de discusión son necesarios porque se traen a otras personas que no solo aportan su experiencia, sino que además valoran lo que tenemos. Es increíble que tengamos que traer a alguien de fuera para comprender el valor de lo que nosotros hemos forjado. Claro. Poco a poco, cada quien aportando su grano de arena, en su momento indicado, como usted dijo, el principal gestor de todo, que tomó, como digo yo, optó en ese momento por el orden, aunque se sacrificara momentáneamente la democracia, porque es así. Era como decía Aniceto Alcalá Zamora, sin que él lo decía con mucha frecuencia. La libertad es como el hambre, usted puede vivir sin ella unos días, pero el orden es como el aire, sin él usted se asfixia. Sí. Entonces él lo entendió y conjugó esa parte para hacerlo. Y después los que llegaron hicieron sus aportes. La tríada, como usted dice, todo el mundo hizo sus aportes. O sea que ahora lo que nos toca es preservar eso, y esa es la importancia de hacerlo. Las conclusiones del evento, más o menos, ¿qué pudiéramos decir que fueron? ¿Cuáles fueron las conclusiones que usted entiende más importantes resaltar? Sí, desde el punto de vista institucional se resaltó de que mientras exista amenaza contra la libertad en un país, hay amenaza contra la libertad de todos los demás países, y por eso se apuesta al internacionalismo. Pero no el internacionalismo burocrático de reuniones sin contenido, solamente desde el punto de vista protocolar para la foto, sino un internacionalismo que busque acciones y coincidencias de valores. También desde el punto de vista económico se habló de fortalecer lo que son las transiciones, porque por ejemplo, en el mismo caso de República Dominicana, recordaremos que esta era una economía que dependía 35% del azúcar en los años 70, pero específicamente en el 77 comienzan a disminuir las cuotas, comienza a disminuir el precio y vimos serios problemas al mismo tiempo de que aumentaba el petróleo. Pero República Dominicana logró una transición económica con reformas responsables en el momento preciso. Entonces hay que saber cómo ir ampliando y aprovechando lo que son diversas alternativas. El presidente Mawad, que es todos los que estaban ahí son figuras brillantes, pero el presidente Mawad hablaba sobre cómo, pues identificando la ventaja comparativa en la producción de camarones, hoy en día Ecuador gana más por la exportación de mariscos que por el petróleo, imagínense. Más. Porque descubrieron que, por ejemplo, había una plaga que estaba significando la pérdida del 90% de la producción de camarones. Entonces se estaban dedicando grandes esfuerzos económicos para curar a los camarones, hasta que se dieron cuenta, miren, hay un 10% que aparentemente no está siendo afectado por ese 90%. Si enfocamos nuestros esfuerzos en ese 10% para ampliar la producción en ese orden, quizá logramos un mejor resultado que intentar tanto curar a ese 90% que no lo estamos logrando. Y efectivamente, el año pasado exportaron $9.000 millones en camarones, una cifra que es apreciable para cualquier país, pero más aún uno en el caso de Ecuador, que tiene producción petrolera, pero obviamente nunca comparada con el caso de Venezuela. Entonces también saber hacer transiciones para aprovechar. Ahora también las regulaciones, y obviamente quien tiene una formación desde el espectro de la democracia liberal conservadora demócrata cristiana, quiero explicar porque a veces uno escucha el término liberal y piensa en el contexto estadounidense, donde liberal es casi que socialdemócrata, pero en el contexto europeo y latinoamericano el liberalismo tiene otras connotaciones, suele ser más subsidiario, no una participación directa, sino una regulación que permita el respeto al Estado de Derecho. Eso a veces algunas personas lo confunden y piensan que es que se quiere el Estado mínimo. No, no es el Estado mínimo. Lo que se quiere es un Estado que cumpla el rol para que el sector privado pueda hacer lo que mejor hace.
La economía ha cambiado tanto de que hoy en día todavía hay muchas áreas que no están reguladas y que eso puede significar preocupaciones en torno a la convivencia. Entonces se habla de la regulación de la inteligencia artificial, derechos de propiedad y demás. Y también, desde luego, lo que son las alianzas para aprovechar mejor los diversos mercados. Porque las cadenas de producción, no necesariamente un país del tamaño de República Dominicana o de Costa Rica o de Panamá por sí solo puede aprovechar mercados tan vastos como el asiático, pero trabajando de manera conjunta es que entonces podemos insertarnos mejor en industrias tales como lo es la de semiconductores, que de hecho hay una estrategia nacional emitida por decreto del presidente Abinader y coordinada por el mismo Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Estos fueron los abordajes que se hicieron, pero más que todo siempre disfruto mucho y lo he hecho a lo largo de estos 17 años con el CAP, pues escuchar las experiencias, tanto positivas como negativas, ver cosas que fallaron, ver cosas que triunfaron. El presidente Mawad, por ejemplo, reconocido por haber dolarizado el país que presidió Ecuador en un momento de inflación de 20.000%, él dijo ahí algo que yo personalmente no se lo había escuchado, a pesar de que conversamos muchísimo. Él ahí resaltó esa decisión muy difícil que tomamos, no fue la primera opción, sino que fue la última después de que nos dimos cuenta que no podíamos hacer más nada. No podíamos salir al mercado de crédito porque no teníamos credibilidad. No podíamos ajustar la política fiscal porque no había producción. Esa fue la decisión que quedaba y me reí mucho porque en ese momento tenía a mi derecha al presidente Hipólito Mejía, que también tuvo que tomar decisiones difíciles y él asentía con la cabeza hablando de que son momentos de tomar decisiones porque de eso se trata la gestión pública. Una cosa es tomar decisiones por impulso, eso nunca es deseable, pero ya cuando tú tienes el panorama, no se trata de tener un diagnóstico y decirle a la ciudadanía, miren, esto es lo que tenemos, no, es tomar decisiones y claro, lograr la legitimidad. Pero un video que yo compartí reciente que se volvió viral en redes sociales era del año 1991, cuando se estaban llevando a cabo las reformas que transformaron la economía dominicana. El presidente Balaguer, que inicialmente las estaba aplicando por decreto, porque no pasaban en el Congreso, dijo claramente, claro, con su lenguaje pues muy elocuente, pero dijo, si el país no me apoya en esto, el país lo que se va es al precipicio. No es otra cosa, el país se va al precipicio si no me apoyan en esto. Estoy tomando la decisión, pero quiero que sepan, o sea, no lo digo en esas palabras, pero quiero que sepan que esto es lo correcto porque es lo que queda en este momento. Y República Dominicana pasó de tener 110% de inflación a tener 3% de inflación. República Dominicana pasó de haber caído 5% por debajo de cero a crecer 12% por encima de cero. Entonces, eso lo pudieron disfrutar jóvenes que ahí estuvieron, empresarios que ahí estuvieron, actores políticos que ahí estuvieron, sectores mediáticos que ahí estuvieron, público general, que repito, ayuda. Y a mí personalmente es algo que me ha contribuido y quisimos compartirlo, claro, con el gran apoyo de mi mentor, Ito Bisonó, que ha dado este espacio hacia la sociedad dominicana en general, porque repito, eso fue libre de costo. Así es, y un gran aporte. Yo que he tenido la oportunidad y la fortuna de ser invitado casi a todos los eventos y he podido asistir casi a todos. En este último tuve que retirarme un poco antes por los compromisos de esta grabación, precisamente, que grabamos los jueves, pero pude ver algo de eso y sé la importancia que tiene para un público, como decimos, de manera gratuita, que la gente puede ir a aprovechar la experiencia de figuras de relieve que han contribuido grandemente. Antes de retomar el tema que tú mencionaste, por algo que yo dije, que es algo nacional, me gustaría oír tu opinión, tal vez, pero bueno, quiero preguntarte sobre el tema de los lugares donde hay una conculcación de los derechos y las libertades, Nicaragua, Venezuela, además de mencionarlo, algo que uno pueda decir, algún frente, algo que podamos hacer desde el punto de vista del continente para ayudar a que eso pueda caminar de otra manera. Tomás Borges Martínez, el ministro de Interior del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 80, tiene una frase perversa que replica
la formación marxista-leninista, cuando él dijo, aquí puede pasar lo que sea, menos que el Frente Sandinista salga del poder. En el marxismo-leninismo, el peor pecado del revolucionario es entregar el poder. Por eso hemos visto que no han valido negociaciones, que no han valido sanciones, que no ha valido prácticamente nada, porque es una formación completamente distinta, es una devoción completamente distinta. Eso lo digo con dolor, porque justamente usted siendo canciller, recordará que en 1991, cuando se celebra la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, la única dictadura que existía en la región era la cubana. Pero ahora que vamos a los 30 años de la cumbre de las Américas, resulta que tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, tenemos a Nicaragua y hoy tenemos fruto también de las frustraciones democráticas, seamos sinceros, porque las cosas no suceden de manera aislada. Fruto de esas frustraciones democráticas de no dar resultados, cada vez es más popular el mensaje autoritario. Yo quiero marcar la diferencia, porque a lo mejor algunos de la audiencia me dirán, pero Yersel, tú has hablado frecuentemente de cómo no necesariamente lo peor, pero lo errado que estuvo Haití al establecer esa constitución de inspiración francesa en 1987, cuando no podían pasar de la dictadura a una democracia europea sin hacer su proceso. Yo sí quiero marcar la diferencia. Yo con eso no estoy diciendo que Haití debió tener otro tipo de dictadura. Yo lo que sí siempre enfaticé es que las transiciones son graduales. Y una cosa es tener a el gobierno fuerte que sienta las bases de la democracia para después bajarse y dejar que las cosas funcionen. Y otra cosa es establecer formalismos que solamente paralicen. Porque cuando la gente no ve resultados, ¿qué quiere? Alguien que sí se los dé. ¿Y quién entiende muchas veces que se lo da? El que no le importa la institucionalidad. Entonces estamos ahora en un contexto al revés, porque anteriormente se quería una transición hacia la democracia, cuando hoy en día lo que estamos viendo en cada vez más países es una transición hacia otro tipo de autoritarismo. Eso es algo preocupante, pero desde el punto de vista de qué se puede hacer con estos países, bueno, hay que ver, hay un cambio de administración estadounidense con un secretario de Estado que tiene grandes intereses en el hemisferio occidental, como lo es Marco Rubio, pero si están preguntando de ideas, yo no sé qué tanto esto es un tema de ideas nuevas. Yo creo que será un tema de resistencia, creo que será un tema de mantener la presión al máximo hasta tanto se dé una transición, pero ya se ha intentado hacer de todo con cada uno de ellos. Miren Cuba. De eso vamos a hablar justamente después de la pausa, porque me parece un enfoque interesante y el tema de Marco Rubio también lo vamos a hacer después de la pausa. Seguimos, amigos, esta interesante conversación con el joven Yersel Román, nuestro amigo, nuestro querido amigo, nuestro embajador amigo. Antes de ir al tema de Marco Rubio y continuar con otras cosas, él habló ahorita, por ejemplo, que habla de la necesidad de las reformas, que cuando hay que hacerlas se hacen las correctas. Y me gustaría tocar dos temas nacionales muy brevemente con él antes de seguir con la parte internacional. Uno es, yo sustento la opinión que el presidente Abinader, que es un punto de inflexión en la política dominicana, que tiene digamos, una oportunidad privilegiada como pocos, porque no vuelve al poder, no tiene en cierto modo mucho costo político que sopesar al hacer las cosas. Debe volver a presentar algún tipo de reforma fiscal. Yo creo que es obligatorio porque es la segunda fase de las reformas que se hicieron en el 91, le corresponde a él, porque así podríamos enrumbar al país, decir cuál es el rumbo que queremos, cuál es el país que anhelamos para los próximos 15 años. Y creo que él pudiera hacerlo de nuevo, y creo que debe hacerlo, porque tenemos 10, 15 años con los organismos internacionales hablando de que es importante hacer las reformas para proveerle al Estado de mayores ingresos y además lograr cierta estabilidad en el orden de la deuda pública y de los mercados internacionales.
Ese es mi criterio que yo sustento. Y yo lo he hecho 2 veces al presidente diciendo que él, que es un hombre responsable, que tiene que hacer eso porque eso es necesario para el país. Me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Yo estoy 100% de acuerdo, al mismo tiempo que entiendo que en busca de mayor legitimidad para que sea una reforma país, para que sea un gran acuerdo nacional, pues ahora volverá a diálogo, pero es urgente hacer esto en un momento positivo como el cual vivimos. Que no es de crisis. A lo mejor algunos de la audiencia me dirán, Yatsel, yo creo que te estás contradiciendo, porque ¿cómo tú puedes decir que es urgente cuando no hay crisis? Bueno, y disculpen que en ocasiones hablo mucho de la historia, pero es importante saber de dónde venimos para calcular mejor hacia dónde debemos ir. Cayeron los precios del azúcar en los años 70, aumentan los precios del petróleo. El presidente Antonio Guzmán intentó hacer en 1980 una reforma tributaria que le bloqueó al Congreso, no en el Senado, donde recibió la colaboración del Partido Reformista Opositor, sino en la Cámara de Diputados, donde recibió el rechazo total de los PRDistas supuestamente oficialistas. Eso deja al país muy dependiente del endeudamiento externo. La deuda se multiplica de 20% del PIB en el 78 a 50% en 1982. México declara la moratoria del pago de su deuda en el 82. Brasil lo hace, Argentina también lo hace. El Fondo Monetario Internacional comienza a presionar a República Dominicana. Tuvimos que hacer como país en el 83 una reforma que creó el ITEVI, ya que no habían logrado pasar el IVA, a pesar de que es exactamente lo mismo, pero ya en un contexto de crisis. Llegamos al 91 y la guerra del Golfo, la deuda acumulada de los años 80, el modelo económico que no había todavía logrado la transición, inflación 110%, y se hace la reforma exitosa, pero en un contexto de crisis. 2003 y 2004 se hacen grandes reformas, pero en medio de una crisis bancaria, colapso económico. 2012 se hace otro modelo de reforma, a pesar de que no fue tan abarcadora como hubiese sido lo deseable. Un parche fiscal. Un parche fiscal, pero en un contexto de un déficit de 6%. Esta es la primera oportunidad que tiene República Dominicana de hacer las correcciones en un momento tranquilo. Y si usted es creyente, entonces conoce en el libro de Génesis justamente la interpretación de los sueños de José con relación al faraón egipcio, cuando hablaba de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Cuál fue la recomendación de José cuando se interpretó ese sueño? Pues guardar en el momento de bonanza para después tener disponible en el momento de escasez. Eso es lo que podemos hacer ahora. Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿cuál es la urgencia? Si estamos bien, si los mismos organismos internacionales resaltan, país con mayor crecimiento, país que tiene la inflación controlada en el contexto latinoamericano, país que está recibiendo inversión. Es que justamente lo que mencionaba anteriormente de los reconocimientos a nuestro país, no es para vanagloriarse, no es para aplaudirnos y sentir que ya, misión cumplida, es para realmente consolidar esto y pasar hacia el siguiente capítulo, porque hice la símil del avión para despegar. Tú puedes tener la mejor nave, tú puedes tener la mejor pista, tú puedes tener el mejor clima, pero al fin y al cabo, ¿de qué se trata? De que ese avión despegue. Sí, claro. Entonces, hoy tenemos ese avión, hoy tenemos esa pista, pero tiene que despegar, y para despegar tienen que hacerse reformas estructurales, que es lo que yo estoy seguro, y por eso le he dado el voto 3 veces a Luis Abinader, porque no se trata solamente de que ha sido su colaborador, sino que he votado porque creo en él y justamente porque creo en ese equipo, que sé que esto se va a hacer ahora buscando la legitimidad, porque es el legado que se necesita para que pasemos hacia los siguientes 15, 20 años. Porque miren cómo, por ejemplo, usted lo mencionó, seguimos hablando de la reforma del 91 exitosa, por el resultado que logró, a pesar de la oposición, porque el país estaba prendido en fuego en ese momento. Claro. Gritaban que se vaya ya, todo ese tema. Pero justamente por esas reformas pasamos de que se vaya ya a vuelve y vuelve. Pasamos de deuda 83% del PIB a deuda 20% del PIB. Pasamos de crecimiento negativo a crecimiento positivo y tuvimos financiamiento disponible para gastar 5% del Producto Interno Bruto en infraestructura. Se amplió la autopista Duarte, se hizo la Plaza de la Salud, 30,000 soluciones habitacionales, y todo eso al mismo tiempo que controlando el gasto con superávit, señores. Eso no es solamente para los libros de historia, es para el presente y futuro, haciendo reformas.
porque este modelo ha sido exitoso, pero ya llegó a su fin, como... Así es. A mí me encanta la trilogía del Padrino, es una de mis favoritas en el cine, pero se acabó. Y yo no quisiera una cuarta, porque ya llegó al fin. Incluso la tercera creo que fue un exceso, la primera y la segunda son mucho mejor, pero todo llega a su fin. Y lo importante es ver cómo utilizamos eso para seguir hacia el siguiente capítulo. Yo también lo creo. Me alegro encontrar ese eco porque yo se lo he dicho 2 veces al presidente desde mi intervención en Voz Matutina por las mañaas, diciéndole a ellos una petición de un simple ciudadano, pero uno trata de ver un poquito más allá de la curva y es importante para el país hacerlo. Otro tema que estuvo muy, muy presente, en el que yo inclusive llegué a opinar, pero un espacio plural y abierto, y es importante también escuchar su opinión porque tiene tal vez elementos de juicio que uno desconoce. Y es el tema del acuerdo marítimo que se firmó en el año 2021 con los países, el Reino de los Países Bajos, y que muchos sectores han considerado que no es que se oponen al acuerdo en sí, sino a los términos del acuerdo que se negoció, porque ellos entienden que ese acuerdo va en contra de algunas leyes nacionales y va en contra de la internacional. ¿Qué opinión le merece el acuerdo? Explíquenos un poquito entonces qué es lo que ha acontecido. Muchísimas gracias. Y para la audiencia es importante conocer lo siguiente. República Dominicana tiene frontera marítima con 6 países, que es Estados Unidos, Reino Unido, Haití, Colombia, Venezuela y el Reino de los Países Bajos. Sin embargo, solamente se había delimitado el mar con 2 de ellos, que fue Colombia en 1978, enero, bajo el gobierno del presidente Balaguer en el Tratado Jiménez-Liébano, y después con Venezuela en 1979, es decir, hacia el sur. Después de eso no se volvió a delimitar el mar, y es en el año 2018 que el presidente Danilo Medina emite el decreto que crea la Comisión Interinstitucional para poder cerrar la brecha que quedó abierta hacia el sur, ya que teníamos esa frontera con Venezuela y Venezuela con Países Bajos, quedaba un punto abierto. Entonces esa comisión contrata al doctor y profesor Paul Reichler, uno de los representantes más reconocidos de países pequeños contra países grandes, fue quien ganó el Irán contra en relación a Estados Unidos en los años 80, y ha representado los reclamos marítimos de muchos países pequeños para, cumpliendo con la Constitución, encontrar la mejor solución posible permitida por el derecho del mar. Entonces inicia el gobierno actual y en octubre del 2020 retoma las negociaciones y estudios hasta que en julio del 2021 se firma el acuerdo con Países Bajos que cierra la brecha hacia el sur y amplía con 11 millas náuticas adicionales. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que surgen? Primero, cuando se negociaron los acuerdos del 78 y 79, efectivamente no existía todavía la Convemar, que es de 1982 y que fue ratificada en nuestro país en el año 2009 específicamente. Entonces, muchos dicen, bueno, entonces no puede ser en esos mismos términos, y efectivamente no es exactamente el mismo término, ya que históricamente, ¿cómo se definía el mar? Era por la ley del más fuerte. ¿Quién tiene una industria armamenticia mucho mayor para defenderse? Pero en el siglo XX comenzaron a avanzar desde el punto de vista del derecho internacional y el derecho del mar. Se hicieron varios tipos de convenciones distintas, pero se llega a la Convemar, que establece que esto debe ser siempre de manera equitativa. Ahora, ¿cómo se llega a lo equitativo? Este es el punto donde entramos a comprender lo que se hizo. La Convemar no dice cómo se llega a la equidad, a lo equitativo, pero sí la jurisprudencia establece que es con 3 pasos. 3 pasos que quiero detallar. Primero, cada país, y esto lo establece la Convemar, tiene hasta 12 millas náuticas de mar territorial. El mar territorial sería la extensión de nuestro territorio. Se trataría casi como terrestre. Cuando tú entras en ese mar territorial, estás entrando en el país. Pero después, hasta 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, que es donde no tenemos derecho, no es donde tenemos plena soberanía, pero sí derecho soberano hacia los recursos. Entonces,
¿Cómo se calcula lo equitativo? Primero, si entre usted y yo hay 400 millas náuticas, entonces hay 200 para usted y 200 para mí. Si hay 500, ese excedente es lo que se conoce como alta mar. Si hay menos de 400, se tiene que calcular la equidistancia para establecer la línea media. Ese es el primer paso. El segundo paso es dejar establecido si hay condiciones geográficas anómalas que signifiquen una línea que esté más allá del territorio. Si no las hay, se llega al tercer paso, que es la proporcionalidad, que debe estar dentro del rango de 1.1 a 1.9. Entonces, viendo todo eso, no hay 400 millas náuticas entre República Dominicana y el Reino de los Países Bajos, y eso llevó a la línea media, en la cual quedamos con 1.69, mejor dicho, a favor de República Dominicana, es decir, más que Países Bajos, que tiene una línea distinta con Venezuela, que eso es algo que no tiene que ver directamente con nosotros, lo cual significó entonces que República Dominicana cumplió con la Constitución, cumplió con la Convemar, cumplió con lo que establece nuestra ley de Estado archipelágico, porque las negociaciones fueron en ese orden, y ganamos mar. Ahora, hay dos cuestionamientos que se han estado repitiendo frecuentemente de manera un poco más seria, porque hay otros que han sido francamente demagógicos. Pero de manera seria se ha querido decir que esto sienta un precedente para negociaciones futuras con el Reino Unido en torno al área cercana a Turcos y Caicos. Sin embargo, eso es completamente errado, ya que ningún acuerdo es precedente a futuro en otras negociaciones por una razón sencilla. No todos los países tienen las mismas condiciones desde el punto de vista geográfico. Entonces, si entre usted y yo no hay una condición anómala, entonces en una negociación que yo tuviera con otro estado, si hay una condición anómala, no puede ser en los mismos términos que con quien no la tuvo. Entonces no es un precedente. Eso hacia el norte. Hay otros que han dicho que cómo es posible que se reconozca semejante territorio de Países Bajos, que se trata de colonias en nuestra parte del mundo. Eso es desconocer el derecho internacional, en el cual tanto Aruba como Curazao como San Martín, en este caso Bonaire, tienen una condición especial en la cual los primeros son lo que se llama país constituyente del Reino de los Países Bajos, con gobierno interno local, pero desde el punto de vista de los tratados internacionales, eso lo negocia el Estado común, que es Países Bajos, y en el tema de defensa, eso se encarga Países Bajos. Desconocer esa condición de ellos sería entrarnos en, por ejemplo, bueno, las negociaciones que se hicieron con el Tratado de Ryswick en su momento. Así que no me parecen cuestionamientos realmente sustanciosos, y sí quiero dejar establecido que cualquier persona que hable desde el punto de vista de que quizás República Dominicana tenía más al sur, que nos diga, bueno, en el mapa, ¿hacia dónde llega República Dominicana? En el sur, porque hay muchos que están hablando del norte, Turcas y Caicos, que eso es una negociación que no se ha hecho en el caso de República Dominicana. Así que reitero, se cumplió la Constitución, se cumplió la ley, se cumplió la Convemar y ganamos 11 millas náuticas, que sería el equivalente a 37 kilómetros cuadrados. Aquí hay una exposición muy detallada. Aún los que pensamos de otra manera, respetamos todo el criterio, lo ha hecho con mucha profesionalidad y ha dicho más o menos lo que entienden, lo que más o menos establece por lo menos el marco en el que se dieron las negociaciones, que la desconocíamos, que también es importante saber más o menos la explicación. Aparte de eso, yo quiero ahora retomar entonces en los minutos que nos quedan, porque no puedo desaprovechar la oportunidad de este joven brillante que uno lo ha visto crecer, que uno lo ha visto cómo ha ido madurando, cómo ha ido adquiriendo su conocimiento, y nos llena de orgullo aquellos que nos sentimos ser su amigo, ver como una especie, como si fuera una especie de casi puede ser hijo mío sin ningún tipo de inconveniente. Quiero hablar con él ahora de Marco Rubio. ¿Sí? Porque dentro de las múltiples designaciones que ha hecho el presidente electo Donald Trump, hay algunas muy interesantes, el tema de Israel, con la designación del embajador, con la designación del enviado al Medio Oriente y otras cosas más. Pero a nosotros nos interesa, al continente y a la República Dominicana, nos interesa la designación de Marco Rubio, que no solamente es el primer latino, si no me equivoco,
primer hispano, ¿verdad? Aunque él nació en los Estados Unidos, pero de padres cubanos que habían migrado hacia allá, que tiene una concepción diferente y que tiene América Latina más cerca de su corazón, más cerca, por muchísimas razones. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperamos? Porque yo quiero muchas cosas, pero ¿qué podemos esperar de él? ¿Y qué significa esa elección para el continente americano, que siempre se ha argumentado que ha sido relegado permanentemente por los Estados Unidos, cosa que no es totalmente cierta, pero que la gente proclama con mucha asiduidad? Efectivamente, significa mejor comunicación, al punto tal de que ya ni siquiera hay que hablar inglés para reunirse con el secretario de Estado americano, que habla un español magnífico, fruto precisamente de ser de la comunidad cubana en Miami. Es alguien que conoce la región, es alguien que se ha pronunciado sobre la región, es alguien que ha promovido incluso resoluciones en reconocimiento a la República Dominicana, así que es buena noticia en ese sentido. Sin embargo, nunca debemos olvidar que los intereses de cada país son soberanos. No se puede pensar de que porque él sea secretario de Estado ahora, eso significará entonces pues una especie de lobby a favor de la República Dominicana. No, significará mejor comunicación. Con eso no quiero desconocer a figuras tales como Anthony Blinken, que fue un secretario de Estado pues bastante respetable, pero en torno a quienes creemos en las relaciones hemisféricas, es la mejor noticia posible. A mí no me llega a la mente nadie que pudo haber sido mejor para nuestra región que Marco Rubio, porque se hablaba, por ejemplo, de Richard Grenell, el ex embajador en Alemania del presidente Trump, y que es una figura muy profesional, lo he conocido bastante bien, pero obviamente iba a tener un enfoque distinto. Se hablaba de Robert O'Brien, que fue su anterior asesor de seguridad nacional, y que también es una figura con quien he compartido bastante, pero ninguno le llega al conocimiento hemisférico que tiene Marco Rubio, que tiene electorado latino, que tiene participación latina, que ha sido miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así que yo lo veo eso muy positivo. Y desde luego lo que sí sabemos es que tendrá visitas a República Dominicana, quizá no necesariamente comenzando con la Cumbre de las Américas, pero sí definitivamente con dicha cumbre que se celebrará en diciembre del año próximo. A Trump no le gusta tanto viajar a ese tipo de eventos, pero yo sí creo que con un secretario de Estado como este habrá un gran argumento para su participación. A Trump no le gusta tanto el tema de ir a lugares donde él cree que lo único que va a sacar es la foto. Con eso yo no estoy diciendo que la Cumbre de las Américas sería algo así, pero el argumento que se le tiene que dar generalmente es: esto es lo que se va a lograr. Y yo sí veo a Marco Rubio argumentándole: mire, desde el punto de vista de la migración que tanto impacta a Estados Unidos, ese es un gran punto de encuentro. Desde el punto de vista de la defensa, también es un gran punto de encuentro en contraparte a China. Desde el punto de vista del comercio, nearshoring, friendshoring, ese es el mejor encuentro que puede haber en torno al hemisferio occidental. Yo veo un argumento elocuente de Marco Rubio para convencer eso, así que lo saludo bastante. Sí quiero, y la razón por la que me río, y usted que por ejemplo también ha sido canciller, embajador y demás, es con relación al legendario también secretario de Estado americano George P. Shultz, quien encabezó pues el departamento durante el gobierno de Ronald Reagan. Y él, repiten muchísimo quienes colaboraron, que cada vez que iba saliendo un embajador hacia el país destino, él lo recibía en su gran despacho, tenían la conversación protocolar, como usted en varias ocasiones estuvo siendo canciller, y después de la conversación, él acercaba al embajador saliente al gran globo terráqueo que adorna su despacho en el Departamento de Estado, y le decía: señálame aquí tu país. Y entonces el embajador, obviamente con la mente puesta en el país destino, ponía, por ejemplo, Alemania, Israel, España, Portugal, y en ese momento George P. Shultz le tomaba la mano y la movía hacia Estados Unidos y le decía: no, tu país es este. Nunca olvides cuáles intereses tú representas. ¿Por qué lo digo? Saludo con los términos más elogiosos posibles a Marco Rubio, pero tenemos que recordar que es el secretario de Estado americano. Claro, pero hay algo más que yo quisiera agregar a tu exposición, yo la comparto plenamente, es el hecho de que él tiene su convicción muy firme sobre lo que son los gobiernos dictatoriales, sobre las dictaduras que hoy en día hay todavía
en América Latina, ¿verdad? Y que permanecen. Y eso no es que, como usted muy bien dice, hay los intereses norteamericanos, pero eso de todas maneras va a influir de alguna forma positiva para, aunque sea apoyar iniciativas. Como usted dice, hay que mantener siempre la presión hasta que al fin y al cabo se rompa el cueco y entonces la democracia vuelve a florecer para que esos países se vean. Y creo que su presencia, por la experiencia vivida de su abuelo, que él dice que era quien más le influía, quien le hablaba de lo que había perdido y lo que había pasado, será siempre algo muy conveniente para el hemisferio, como usted dice, por todas las partes, sin olvidar obviamente que representa los intereses de los Estados Unidos. Claro. Pero también eso ayuda porque una persona cercana que le recuerde a Trump el hemisferio, claro, el área, ¿verdad? Que tenga su... Porque es la historia de los secretarios de Estado. Por ejemplo, Beijing solamente hablaba de Europa del Este porque claro, era su área donde él venía, donde claro, él sabía, donde había... Bueno, ahora tenemos a alguien que va a hablar por primera vez más o menos de América Latina, que es algo que también importa, que no es que con eso vayamos a esperar milagros, pero sí yo creo que hay un mejor panorama y una nueva esperanza que brilla para la democracia en nuestro continente, en este mundo turbulento que nos ha tocado vivir, que nos toca llevar. ¿Alguna reflexión final que podamos decir que tendrá en la llegada del presidente Trump para los conflictos que hoy en día existen en el mundo? Pienso en Medio Oriente y pienso en Ucrania. Él no va a firmar ningún cheque en blanco para ningún país. Él no será pues, un soporte financiero. ¿A qué me refiero? En el sentido de que la línea neoconservadora, como le llamaban en Estados Unidos, de apoyo armamenticio con Trump, no es la línea preeminente en el Partido Republicano. Así que pensar que durante 4 años de gobierno suyo se mantendrá un endoso inequívoco a los aliados en ese orden sería un error. Ahora, eso tampoco quiere decir capitulación entre enemigos, pero generalmente estará promoviendo salidas de esos conflictos. Fue lo que repitió durante la campaña, en el sentido de que en mi gobierno no hubo ninguna guerra nueva. Y ahora ha querido prometer de que bajo su gobierno terminarán algunas de las que están. Desde luego las dos más apremiantes son Israel y Hamas, un grupo terrorista, y desde luego la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Eso le genera algún temor a los pro-Ucrania porque entienden que pues le cortará financiamiento a Volodymyr Zelensky. Yo no lo veo necesariamente así. Lo que sí creo es que intentarán de que la salida sea más pronto que tarde. Bueno, con esas palabras finales, amigos, concluimos esta entrega de comentarios y reflexiones. Así que será hasta el próximo viernes a las 10 de la noche una nueva entrega de este programa.